Ya. Vamos con la lista del día de hoy. Tengo que ir acá. Entonces tenemos el pizarrón. Y ahora ya lo deberían estar viendo. Ya, entonces voy a partir desde donde quedamos en la última clase, que era geometría analítica en R3, ya rectas y planos. Dice acá, determina la ecuación de la recta que es perpendicular a otra recta, L. Ahora, esa L está dada como la intersección de dos planos. Recuerden que en lenguaje estándar, cuando uno escribe pi mayúscula, está representando un plano y las L son mayúscula, minúscula, son las rectas, ¿ya? En notación estándar. Donde esa recta entonces me la están dando como intersección entre dos planos. Es el plano pi1 dado por esa ecuación cartesiana y el plano pi2 dada por esa ecuación, también cartesiana. Y cuando tenga esa recta, la que ando buscando yo es perpendicular a ella y corta al L en ese punto. ¿Ya? Entonces, la gracia está en encontrar esa L para poder identificarla. Ahora, eh, ¿por qué tengo una recta dada como la intersección entre dos planos? Porque básicamente es esta situación. Usted tiene un plano, se lo intersecta con otro, ay, me va a quedar horrible, ya, se intersecta dos planos, esos planos son infinitos. Entonces lo que va quedando acá es una recta. ¿Ya? Para efectos del dibujo uno los hace finitos, pero son infinitos. Y cuando intersecto dos, me queda una recta. ¿Ya? De la misma forma que si yo intersecto dos rectas, me queda un punto, ahora como que subo una dimensión. Si intersecto dos planos, me queda una recta. ¿Ya? Y tengo que saber identificar entonces qué recta es. Tengo que intersectar, la L entonces va a ser el plano pi1 intersectado con el plano pi2. O sea, hay que hacer un sistema. Hay que hacer la intersección entre las dos rectas. Entonces uno hace 2x más 3y más 5z igual 1. Y tengo acá 3x menos 2y más z igual 2. Y por ejemplo puedo eliminar z. Voy a hacer, voy a multiplicar todo esto por menos 5 y sumar. Entonces me va a quedar menos 15 más 2 es menos 13x. Después 10i más 3 es 13i. Y menos 5z más 5z es 0. Y al otro lado tengo un menos 10 más 1 es menos 10 más 1 es menos 9. ¿Ya? Con eso, claro, yo no puedo resolver el sistema porque tengo solamente dos ecuaciones para tres incógnitas. Pero lo que puedo hacer acá es despejar una variable en función de las otras. Por ejemplo, aquí puedo hacer 13i igual a vamos a escribirlo así, 13x menos 9, por ende el i es x menos 9 partido en 13. ¿Ya? Así es que divido todo por 13. Ahí tengo una expresión para el i. ¿Ok? Eso, ahí está el i en función del x. ¿Ok? Y si escribo el i en función del x, lo puedo reemplazar en una de las ecuaciones y puedo escribir z en función de x. Entonces, si reemplazo en la segunda ecuación, me va a quedar así. 3x menos 2 por x menos 9 partido en 13 más z es igual a 2. Entonces ahora puedo despejar z en función de x. Entonces me quedaría 3x menos 2x es solamente x. Y después menos con menos me queda más 18 partido en 13 es igual a 2. Y si perdón, más z es igual a 2. Y si despejo el z, me queda 2 menos 18 partido en 13, eso es 8 partido en 13. Eso, menos x. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? ¿Por qué?
porque uno hace este sistema igual a pesar de que uno sabe que no lo puede resolver, porque me falta una ecuación para poder resolverlo. La gracia es que si tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, una de las incógnitas va a quedar en función de las otras, ¿ya? Como, o al revés, las otras incógnitas van a quedar en función de una sola, que es lo que nos pasó acá. Todo lo podemos escribir con X. Entonces, lo único que me da cierta, como que lo tengo como cierta preocupación, eh, es que no, eh, no sé si hice el cálculo bien. Mm, No, yo creo que no está mal, no, está bien, está bien. Lo acabo, ya, voy a considerar que lo hice bien, no sé si me equivoqué en algo. Y la idea entonces es que ahora todos los puntos que están en la intersección, entonces si yo tengo un punto P que está en la intersección, eh, tiene esta forma. Su coordenada X es X. Su coordenada Y es X menos 9 partido en 13. Eso se me ve horrible. Y su coordenada Z es 8 partido en 13 menos X. Entonces yo esto eh, lo puedo manipular, lo puedo separar. Esto me queda así, me queda 0 menos 9 partido en 13, 8 partido en 13, todo esto más X por 1, ¿qué puede ser acá? Otro 1 y aquí un menos 1. ¿Ya? Todos los puntos que están en la intersección, si al final esos vectores los separo, ¿ya? Factorizo por X, o sea, los separo primero y después factorizo por X, me queda la forma de una ecuación vectorial de la recta. Esta es una ecuación vectorial. ¿Ok? Y, y eso es lo que ando buscando. Pues la primera parte es identificar esa L, esa recta que está ahí. ¿Ya? Y ahora lo que yo quiero es encontrar una recta que sea perpendicular a ella, a la recta que acabo de encontrar, y que corte al L en el punto 9 partido en 13, 0 y menos 1 partido en 13. ¿Ya? Entonces, ahora yo ando buscando una recta que sea perpendicular a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Eh, Voy a abrir una pizarra más. Entonces, la recta que ando buscando, la recta buscada, pongámosle L1, esa va a ser nuestra recta, tiene que ser perpendicular a la recta L, perpendicular a L. Entonces, su vector dirección tiene que ser, eh, tiene que ser perpendicular al vector dirección de la otra, a esa que está acá. ¿Ya? Y además tiene que intersectar al anterior en 9, 13, 0 y menos 1 partido en 13. ¿Ya? Corta esa en ese punto. Entonces ese es un punto que pasa por nuestra recta. ¿Sí? Entonces, nuestra recta tiene que ser de la forma 9 partido en 13, 0, menos 1 partido en 13. Ese sería nuestro vector posición. ¿Ya? Es un punto en la recta, más lambda veces un vector dirección, pongámosle D, donde D tiene que ser perpendicular a nuestro vector, al vector dirección de acá, de la primera recta. Esta era la ecuación vectorial de L, este es su vector posición. Entonces tiene que ser perpendicular a el 1, 1 menos 1. ¿Ya? Y aquí hay cierta libertad, porque en el fondo me basta con encontrar un vector dirección, ¿sí?
si que tiene que ser un vector que haga producto punto con este y me dé 0. ¿Ya? Tengo libertad porque en el fondo, ¿qué más tiene que pasar? Tiene que pasar por este punto, pero eso me lo da el lambda, igual 0. O sea, lo voy a mostrar y de ahí se lo describo. Entonces, ¿qué puede ser? El D puede ser 0, 1, 1. Ese vector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le hago producto punto. 0, 1, 1. Lo hago producto punto con el 1, 1 menos 1. Y eso me da 0. ¿Sí? 0 por 1, 1 por 1, 1 por menos 1. Lo sumo y me da 0. ¿Ya? Así que son perpendiculares. ¿Ya? Pero además como le puse este valor que está acá, este vector que está ahí, yo me aseguro de que pase por ese punto la recta. ¿Ya? Hay otros vectores de dirección que me podrían funcionar. Puede ser el 2, el 0, 2, 2, o el 0, un medio. ¿Ya? Todos esos son vectores de dirección que yo podría considerar. ¿Ya? Pero todos esos son ponderados de este. Son ponderados de este que está acá. Entonces, ese lambda en el fondo arregla la ponderación. Puede elegir cualquier vector de dirección con tal que sea perpendicular al 1, 1 menos 1. ¿Sí? Y que pase por ese punto. Ya con eso me la arreglo. El vector posición tiene que ser ese punto que me habían dado. ¿Ya? Por lo tanto, la recta que ando buscando la puedo escribir como 9 partido en 13, 0, menos 1 partido en 13, más lambda por 0, 1, 1. Y ahí está. ¿Ya? Esa es una recta que pasa por ese punto, por ende intersecta la otra recta. Ese punto también pertenece a la otra recta. Habría que comprobarlo, pero no es lo que me están pidiendo. Y lo hace de manera perpendicular. ¿Ya? Su dirección es perpendicular a la dirección de la otra recta. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con este ejemplo? No era tan complicado. ¿Ya? Lo novedoso acá es encontrar una recta a partir de dos planos. ¿Ya? Eso era quizás lo más complicado. ¿No hay ninguna duda? ¿No? Pasamos a otro. Ahora, aquí me preguntan algo. La condición para que sean perpendiculares las rectas es que las direcciones lo sean. O sea, lo voy a anotar acá abajo. Dos rectas son perpendiculares si es que sus vectores dirección lo son. Ellos son los que mandan. Y cuando son perpendiculares dos vectores, en general, es que su producto punto me dé 0. ¿Ya? Por eso aquí yo tenía libertad para encontrar un vector que me diera producto punto con S igual a 0. Eso era lo que andaba buscando como dirección. ¿Estamos ok? Eso. Eso entonces es parte importante. Ya, vamos con otro. Dice ahora, considera el punto 1 menos 1, 0 y una recta que está dada en forma simétrica, en forma cartesiana, también se le dice a esa expresión. Eh, Eso. Entonces, dice, determina la ecuación del plano pi tal que el punto pertenece al plano y es perpendicular a la recta. ¿Ya? Hay que encontrar una ecuación del plano ahora. Y en la parte B hay que determinar Q, que sería la intersección del plano con la recta, y después calcular la distancia del punto a la recta. ¿Ya? Ahí hay hartas cosas que hacer. Entonces, veamos. Partimos de acá. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo un punto y una recta. ¿Ya? Tengo un punto entonces, un punto que está acá y aquí por aquí va la recta. Tienen que pensar que todo esto está en el espacio, ¿ya? Como si estuviera flotando en medio de la habitación. Necesito la ecuación de un plano
tal que P pertenezca al plano y sea perpendicular a la recta. O sea, aquí yo voy a dibujar un plano, voy a dibujar así, ¿ya? De manera que cuando se intersecte con la recta, lo haga aquí en ángulo recto. ¿Sí? Cuando choquen la recta con el plano, tiene que caer en ángulo recto. De repente el dibujo no es tan bueno, voy a pensarlo así, ¿ya? Y ahí entonces forma un ángulo recto cuando se intersectan, ¿ya? Esto lo voy a dibujar todo al revés. Voy a dibujar el plano primero y aquí voy a dibujar la recta, ¿ya? Así, aquí está el punto en el plano. Ahí está la recta, el plano y ahí está el punto. Ya, ahí se nota más que lo hace perpendicularmente. Ujú. Ya, entonces, si eso es así, entonces la dirección de la recta, el vector dirección que está contenido en la recta, lo puedo usar como normal del plano, ¿sí? Si la recta es perpendicular al plano, para construir la ecuación de un plano, yo necesito un punto y necesito un vector normal, que yo esté seguro que ese vector normal es perpendicular al plano. Pero como me están diciendo que la recta cae perpendicularmente, entonces basta con su dirección, ¿ya? Entonces, la ecuación del plano en la parte A, siempre la ecuación del plano yo la puedo escribir así. Es eh, el vector variable menos un vector posición, pongámosle x0, y0, z0, todo esto, producto punto, un vector normal, es igual a 0. Esa es la ecuación del plano, que después uno la desarrolla un poquito más y, y llegamos a una expresión más simple, ¿ya? Pero esa es la ecuación del plano vectorial. Entonces, en este caso, ¿a quién voy a elegir como el punto al punto que está en el plano? Debería ser el 1 menos 1, 0. Entonces tengo aquí va a estar mi pi, x y z menos el 1 menos 1, 0. ¿Y a quién voy a elegir como vector normal? A la dirección del plano, de la recta, perdón, a la dirección de la recta. Y cuando esté escrito en forma cartesiana la recta, la dirección está dada por los denominadores, ¿ya? Una expresión, una ecuación simétrica de la recta siempre dice x menos x0 partido en d1, y menos y0 partido en d2, z menos z0 partido en d3. Cuando la ecuación está en esa forma, en la forma simétrica, entonces los números que están abajo son son las componentes del vector dirección. Entonces, en este caso, ¿quiénes están abajo? Dice x menos 1 y abajo no hay nada. Es porque hay un 1. Después dice aquí y solito, es lo mismo que si dijera y menos 0 partido en 1. Entonces también hay un 1 abajo. Y en el caso del z, aquí está más claro. Dice z menos una constante partido en otra constante. Así que ahí está el otro número. ¿Ya? Y listo. Entonces nuestro vector dirección, perdón, nuestro vector normal, en este caso, va a ser el mismo que el dirección. 1, 1, 2 tercios. Y es más, para evitarme las fracciones, incluso yo puedo ponderar ese vector. Ya no hay un único vector normal, sino que puede ser cualquiera que mantenga la misma dirección. Entonces, por ejemplo, ese vector lo puedo ponderar por 3 y me va a quedar el 3, 3, 2. ¿Por qué hago eso? Porque me evito las fracciones, ¿ya? Así que ya sea el vector original, el 1, 1, 2 tercios, o el vector ponderado, el producto punto me va a dar 0. O sea, yo estoy imponiendo que me dé 0, ya sea el vector original o el que está ponderado. Cualquiera de las dos me sirve, ¿ya? Por ende, aquí para escribir la ecuación, puedo hacer la resta entre los vectores, me va a quedar un solo vector ahora de la forma x menos 1, y más 1, y z menos 0, que es z. Eso el, la resta entre los dos primeros vectores. Ah, no, no tenía que borrar eso. Ahí. Y después le hago punto el 3, 3, 2. Entonces me quedaría así.
me quedaría así. 3 por x menos 1, 3 por y más 1 y 2 por z, todo eso sumado es 0. Y ahí armé la ecuación. Entonces la ecuación es 3x más 3y más 2z igual 0. ¿Ya? Si se fijan, las constantes se van. Me queda menos 3 más 3 igual 0. Así que las constantes solas se van. Y ahí está el plano. Ahí tengo el plano finalmente. ¿Ya? Esa es la parte A. Ahí encontré el plano que es perpendicular a mi recta L. ¿Ok? Después, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar un punto Q que es la intersección de ese plano con L. Así que tengo que intersectar. Intersectar es resolver el sistema de ecuaciones que forman. Ahí. Entonces acá voy a abrir otro pizarrón. En la parte B tengo que tomar el plano que encontré, que era todo esto, 3, 3, 2. Entonces voy a hacer entonces el plano intersectado de la recta. Ese es mi punto Q. Va a ser eh, el 3x más 3y más 2z igual 0. Esa la voy a intersectar con la recta. Y la recta está pensada en forma simétrica, ¿cierto? Es la ecuación que tenía ahí arriba. Ya, esa misma recta la voy a escribir en forma vectorial. ¿Ya? Esta recta que está acá. Esa misma recta la voy a escribir, la voy a escribir en forma vectorial. ¿Por qué? Porque así como está, esa recta tiene dos igualdades. No puedo hacer un sistema entre una igualdad y algo que tiene dos igualdades. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces voy a caracterizar distintos los elementos de la recta. ¿Ya? Voy a escribir la recta en forma vectorial. ¿Ya? ¿Cómo se hacía eso? Como hay una doble igualdad acá, uno lo que está pensando es que cada una de ellas es igual a un número, que le ponemos lambda. Entonces, x menos 1, el y el z menos un tercio partido en dos tercios, todo eso son igual a un lambda. Y lo que uno hace es despejar el x y z de cada una de esas mini ecuaciones. Entonces, como que el x menos 1 es lambda. Entonces el x es 1 más lambda. De la misma forma, el y es igual a lambda. Ahí no hay nada que despejar. ¿Sí? Y por otro lado, z menos un tercio partido en dos tercios, ahí, en dos tercios, también es igual a lambda. Entonces yo puedo despejar el z de acá y me queda que un tercio más dos tercios lambda es lo mismo que z. ¿Sí? Eso uno lo llama eh, forma, la forma paramétrica. X es 1 más lambda, y es igual a lambda, z es igual a un tercio de 2 tercios más lambda. Pero ya cuando está así, yo ya puedo hacer el sistema con el plano, porque en el fondo aquí me está representando todos los puntos que están en la recta. Todos esos puntos tienen la forma, el x es 1 más lambda, el y es lambda, y el z es un tercio más 2 tercios lambda. Entonces lo puedo reemplazar en la ecuación que está arriba. ¿No? Reemplazamos en el plano, en pi. Entonces nos quedaría 3 veces el 1 más lambda, el x, más 3 veces el y, que sería lambda, eh, más 2z, que sería un tercio de 2 tercios lambda. Todo eso me tiene que dar 0. Entonces puedo encontrar el lambda. Entonces me va a quedar así. 3 más 3 lambda, más 3 lambda, más 2 tercios, más 4 tercios lambda, es igual a 0, y con eso encuentro el valor de lambda. ¿Cuánto da todo esto? Da 2 tercios más 3, que es 11 tercios,
y después 6 más 4 tercios, son 22 tercios, de lambda es igual a 0 y despejo el lambda. Lambda sería entonces menos 11 partido en 22. O sea, es menos un medio. Ahí está el lambda. ¿Ya? Lambda entonces me va a dar ahora que lo conozco, me va a estar dando la coordenada X, la Y y la Z para un punto fijo. Entonces el punto Q va a ser lo que está escrito aquí, pero con el lambda encontrado. Si el lambda es variable, me está dando una recta. Son muchos puntos, infinitos puntos, uno para cada lambda. ¿Ya? Pero si encuentro un lambda en específico, eso me está dando un punto. Es solo un punto. ¿Ya? La coordenada X es 1 más lambda. 1 menos un medio, un medio. La coordenada Y es lambda, o sea, es menos un medio. Y la coordenada Z es un tercio más 2 tercios por lambda. Eso es 0. ¿Cierto? 2 tercios por menos un medio me da menos un tercio, más un tercio, 0. Ahí está. Entonces ahí está el Q, que es reemplazar el valor de lambda en específico en la recta. ¿Ya? Y eso me da un punto. Ahí tengo un punto Q que pertenece a la recta y pertenece al plano, porque lo reemplazamos en el plano. ¿Ya? Ahí tengo entonces el punto Q. ¿Quién sería el punto Q? Sería esto, sería el punto que está ahí en la intersección. ¿Ya? Ese sería mi punto Q, que está ahí justo en la base, por decirlo así. Y en la parte C me dicen calcula la distancia desde P hasta la recta. ¿Ya? Pero como la recta y el plano son perpendiculares, entonces para calcular la distancia del punto a la recta es lo mismo que del punto a Q, ya gracias a que son perpendiculares. ¿Ok? Así que en este ejemplo, aquí vamos a abrir otro pizarrón, si me están pidiendo en la parte C que yo calcule la distancia desde el punto P a la recta, al ser perpendiculares la recta y el plano, lo único que necesito es calcular la distancia del punto P al punto Q. Es solo eso. Y es distancia punto punto. ¿Ok? Y distancia punto punto es súper sencillo. Hay que hacer, es como distancia punto punto en R2, pero con una variable más. ¿Ya? ¿Quién era P? P era el 1 menos 1, 0. Ya, y Q es el que encontré recién. Es el que está abajo. Un medio menos un medio, 0. Un medio menos un medio, 0. Entonces calculo distancia punto punto, ¿no? Si yo hiciera la distancia, claro, si yo hiciera la distancia entre P y la recta como fórmula, sí, también llego a lo mismo. ¿Ya? Aquí me estoy aprovechando nomás del hecho de que el plano y la recta son perpendiculares. Solo eso. Eso. Okay. Sí, buena pregunta. Si no tuviera ese dato, entonces tendría que hacer la fórmula que está vista en clase. ¿Ya? Entonces, aquí es fácil. Pues, distancia entre P y Q es la raíz grandota, resto los X, 1 menos un medio al cuadrado, resto los Y, menos 1 menos menos un medio al cuadrado, y resto los Z, que en este caso son 0 menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Y eso va a ser un medio al cuadrado. Aquí sale un menos un medio al cuadrado. Y aquí el 0. Así que en total tengo un cuarto más un cuarto, que son 2 cuartos. En raíz, eso es 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Y si lo racionalizo, me queda raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Ojo con cómo esté una alternativa. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Ya? Pero por eso venían partes del ejercicio. Ya cuando uno tiene el Q, que es justo donde se intersectan, y como se intersectaban en ángulo recto, entonces la distancia de P a la recta era lo mismo que la distancia de P hasta Q. ¿Ya? Si no hubiera tenido el dato de ese Q, entonces no hubiese tenido que recurrir eh, a la fórmula que vimos en clase. ¿Ok?
Eh, Eso. ¿Hay alguna duda adicional, chicos? ¿Algo que quieran preguntar con este ejemplo? ¿No? Ya. Otro. Veamos otro. En general los ejercicios de planos y rectas y planos son incómodos. Como que uno tiene la sensación de que no sabe por dónde empezar. ¿Ya? Entonces, para ir venciendo esa sensación, hay que hacer harto ejercicio, ver los que están en la guía, revisar esto que estamos haciendo acá, ir acostumbrándose a lo que estén preguntando. Ujú. Ya, tenemos ahora, tengo un plano, es el 2x menos 3y más 4z menos 7 igual 0. Tenemos que encontrar la ecuación vectorial de la recta normal al plano. Esto es una palabra clave acá. Una recta normal significa una recta que sea perpendicular al plano y que pasa por el 1, 1, 2. ¿Ya? Y después necesito la ecuación de los planos paralelos a pi que están a esa distancia de pi, ¿ya? Del plano. ¿Ok? O sea, hay dos cosas. En la parte A necesito encontrar, ya tengo el plano. Necesito encontrar una recta que sea normal al plano, o sea que lo corte en ángulo recto. Eso es lo que ando buscando. Y que pase por el 1, 1, 2. ¿Ok? Y en la parte B, necesito, aquí tengo mi plano, necesito ahora otros dos planos. Vamos a ver al tiro por qué son dos, pero la verdad es que es bastante sencillo de entender. Tienen que haber dos planos aparte, paralelos al original, donde las distancias al plano, de aquí hasta acá, por ejemplo, tiene que ser 2 partido en raíz de 29. Y también, el otro también. Por eso son dos. ¿Sí? Uno puede estar por encima o el otro puede estar por abajo. ¿Ya? Cada uno de esos tipos, las distancias tienen que ser al plano original, 2 partido en raíz de 29. ¿Ok? Ya vamos con la parte A. Ya la parte A es bien sencilla porque el plano mismo, la ecuación del plano, nos regala una normal, nos regala un vector que es perpendicular al plano, ¿ya? Y ese mismo vector, la normal, yo lo puedo ocupar como vector dirección de la recta, ¿ya? Así que en realidad eso está medio regalado. ¿Dónde encuentro el vector normal siempre? En una ecuación cartesiana del plano, en los números que acompañan a las variables. Ese 2 menos 3 4 inmediatamente es el vector normal. 2 menos 3 4. Y ese mismo vector normal yo lo puedo ocupar como dirección de la recta. Va a ser el 2 menos 3 4. Y como la recta yo necesito que esté a una distancia, perdón, nada que ver. En la recta yo necesito además un punto, vector posición, también me lo están dando. Pues el punto es el 1, 1, 2. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra recta la puedo escribir como. Aquí hay dos formas de escribirlo, tengan cuidado con los enunciados. Yo puedo escribir que todos mis vectores variables que están en la recta se escriben como el 1, 1, 2, el vector posición, más una variable por el vector dirección. Puedo escribirlo así, eso es la ecuación vectorial, o a veces simplemente se omite esta primera parte, ¿ya? Y se escribe nomás como la parte del lado derecho, ¿ya? Lo que pasa es que antes hago énfasis de que cualquier punto que esté en la recta se construye para distintos valores de lambda. Se construye así, como lo que está al lado derecho, ¿ya? Pero ya sea incluyendo ese x y z o no incluyéndolo, da lo mismo, es la misma recta. ¿Ok? No es que esté malo, para que no crean en una pregunta con alternativa, si aparece la recta escrita así, no es que esté malo, ¿ya? Está omitiendo nomás esa parte que siempre es la misma. ¿Ok? De hecho, antes no lo escribimos. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿dónde hicimos recta aquí? Nunca hicimos recta.
¿O sí? Ah, en el primero, perdón. Estoy pensando en el primero. Acá, acá, por ejemplo. Acá yo dije, esta es la ecuación vectorial, ¿ya? A pesar que no tiene al lado izquierdo el x, y, z, ¿ok? Sigue siendo la misma ecuación vectorial, ¿ya? Eso. Es una aclaración que siempre es importante porque no es que estén mal escritos, uno tiene cierta como manga ancha con cómo escribe las ecuaciones de la recta, ¿ok? Ya, tengo la recta, está lista. Pasa por ese punto, ese es su vector posición, y tiene esa dirección que estaba regalada por la normal del plano. Listo, eso es todo. ¿Ya? Parte B. Ahora vamos con la parte B. Va, perdón, tengo que abrir otro pizarrón. Ya, ¿qué nos pedían en la parte B? Tengo que encontrar planos paralelos a pi que estén a esa distancia. ¿Ok? Entonces, mm, ya, entonces, ¿qué tengo que encontrar acá? El que pase nada más por 1, 1, 2. Voy a inspeccionar qué pasa con el 1, 1, 2. Si es un punto que está afuera del plano o un punto que está en el plano. Yo aquí lo dibujé afuera, da un poco lo mismo. A lo mejor está aquí abajo, pero no sabemos. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber eso? Reemplazando el punto en el plano. ¿Ya? Voy a cuestionar eso. Entonces, en la parte B, lo primero que voy a hacer en la parte B es preguntarme si el 1, 1, 2 está en el plano. ¿Ya? Entonces hago la ecuación del plano, reemplazo el x y z por el punto. 2 menos 3, 4. ¿Ya? Entonces 2 por 1, menos 3 por 1 y 4 por 2. ¿Ya? Si eso me da... Hay menos 7, me falta el menos 7. Si eso me da 0, es porque pertenece al plano. ¿Ya? Así que tengo 2 menos 3 más 8 menos 7. Y efectivamente da 0. Así que el 1, 1, 2 está en el plano. ¿Ya? El dibujo original, que no importó mucho, pero ese punto que estaba acá arriba, yo lo había dibujado, en realidad estaba acá abajo. ¿Ya? El mismo vector, igual sirve como vector posición y para la recta que estábamos buscando en la parte A. ¿Ya? Ahora tengo que ser un poquito más riguroso porque ahora sí me interesa el plano y ese punto está en el plano. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que hay un plano, pongámosle pi2. Sea pi2 uno de los planos buscados. De los planos buscados. ¿Ya? Y voy a suponer que tengo un punto en pi2. Sea x y z, un punto en pi2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Voy a ocupar la fórmula de distancia plano-plano o distancia recta-recta. También lo pueden pensar así. Eh, Cuando yo tenía la distancia plano-plano, entre pi y mi pi1, pi2 le puse, ¿verdad? Pi2. Entonces yo necesito dos puntos. La fórmula dice que es el vector que une el punto 1 con el punto 2, punto el normal de los planos, partido en la norma del normal, ¿ya? Donde el P1 es un punto en el primer plano y el P2 es un punto en el segundo plano. ¿Sí? Entonces, viene a ser lo siguiente. Eh, Tengo que hacer la resta entre el punto P2, este tipo es P2, ese tipo es P2, y este tipo es P1. ¿Sí? Si no hubiera tenido el 1, 1, 2, podría haber elegido cualquier otro punto del plano. ¿Ya? Pero como me lo daban, voy a usar ese. ¿Ya? Entonces va a ser el vector que une P1 con P2. Entonces tengo que hacer la resta entre los vectores. X, Y, Z menos el 1, 1, 2. ¿Ya? Todo eso hay que hacerle punto el normal de ambos planos. Como estoy suponiendo que son paralelos,
entonces el normal del primer plano es el mismo normal del otro, porque son paralelos. Así que da lo mismo cuál normal ocupo. ¿Cuál era el normal anterior? Era el 2 menos 3 cuadro. Entonces aquí 2 menos 3 cuadro. Y abajo es la norma del normal. O sea, es la raíz del 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ya? Norma de un vector. ¿Ok? Entonces todo esto nos da... y me falta el valor absoluto. Chuc, chuc, valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo valor absoluto de x menos 1, y menos 1, z menos 2, todo eso punto el 2 menos 3, 4, eso en valor absoluto también, y dividido por eh, la raíz de 4 más 9 más 16. Y eso nos da raíz de 29. ¿Ya? Y aquí viene la magia. Yo quiero que esa distancia entre los dos planos me dé, ¿y cuánto era? 2 partido en raíz de 29. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? O sea, se van los raíz de 29 y me queda valor absoluto de todo lo que está dentro igual a 2. Entonces voy a hacer el producto punto, x menos 1 por 2, menos 3 por y menos 1, y 4 por z menos 2. Todo eso en valor absoluto me tiene que dar 2. ¿Ya? Entonces tengo que 2x menos 3y más 4z menos 2 más 3 menos 8, todo eso tiene que ser igual a menos 2, o sea, a 2, perdón. ¿Ya? Y lo puedo reducir aún más. 2x menos 3y más 4z menos 7 tiene que ser igual a 2. ¿Ya? Y aquí es donde uno siente como un poco de sospecha. Lo que me dio acá es el mismo plano al final. Solamente que estoy diciendo que su valor absoluto tiene que ser 2. ¿Ya? No tienen por qué darse cuenta de eso al principio. No tienen por qué darse como intuir que van a llegar a esta ecuación. ¿Ya? De hecho, antes teníamos partido esto en una raíz. ¿Ya? Y se fue esa raíz porque el número al que yo quería llegar tenía esa raíz también. ¿Ya? Así que uno, en vez de pensar que siempre me va a dar el mismo plano acá, mejor ocupe la fórmula nomás. ¿Ya? Eso es lo que da lo mismo el contexto del ejercicio. Y claro, son dos planos porque esa ecuación es lo mismo que escribir 2x menos 3y más 4z menos 7. Bueno, puede ser más o menos 2. ¿Sí? Para que ese valor absoluto me dé 2, lo que está dentro puede ser 2 o bien menos 2. Si ocupo el positivo, me va a quedar la ecuación 2x menos 3y más 4z, si ocupo el 2, menos 9, igual 0, y ahí tengo un plano, y después, si ocupo el negativo, me va a quedar 2x menos 3y más 4z menos 5, igual 0. ¿Ok? Y ahí tengo los dos planos posibles, lo que nos mostraba en el primer dibujo, ¿cierto? Cuando tengo ese plano, hay dos planos que están en rojo, que tienen que ser los que están a esa distancia del original, ¿ya? ¿De dónde salieron esos dos planos? Del valor absoluto que sale de la fórmula, ¿ya? Ahí tengo los dos planos que están a esa distancia, ¿ya? Y ahí está la respuesta, ¿ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Si no, por ejemplo, yo partí aquí cuestionándome si es que el 1, 1, 2 estaba en el plano, ¿ya? La verdad es que podría no haber estado en el plano y yo podría haber resuelto el ejercicio igual. Ya tendría que haber elegido otro punto en el plano. ¿Ya? Y no sé, podrían haber puesto, no sé, por ejemplo, el 0, 0, 7 cuartos. Es un punto donde fácilmente uno se da cuenta que pertenece al plano.
Si yo lo reemplazo ahí en la ecuación, está en el plano. ¿Ya? Encontrar puntos en rectas o en planos es fácil. Invéntese constantes cualquiera para el X y el Y y despeje el Z. Y ahí tiene el 0,07 cuartos. ¿Ya? Si no, si me hubiera fallado ese 1,12 que pertenecía al plano, puedo encontrar otro cualquiera. ¿Ya? Y el ejercicio va a seguir igual. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, profe. Cuénteme. En- cuando se hace producto punto con el normal, ¿por Ujú. qué se ocupa el del plano, el de un plano nomás? Se supone que es el producto cruz entre los vectores de dirección. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Lo que pasa es que esta fórmula de distancia plano-plano, esta que está acá, distancia plano-plano, uno se supone que tiene los planos. Está pensada cuando uno ya tiene los planos. Tengo un plano acá, tengo un plano acá, tengo un punto aquí, tengo un punto acá y aplico la fórmula. Entonces los puntos son números en general. O sea, tienen números, cada uno de esos vectores. ¿Ya? El P1 y el P2. ¿Ok? Y le aplico la fórmula. Se supone que para calcular distancia plano-plano, los planos tienen que ser paralelos. Así que hay un único normal, ¿no?, que me sirve. ¿Ok? Pero acá en este caso, yo conocía un solo plano. Ya, este era pi, por ejemplo, ese era mi plano pi, y yo no conocía el otro. El plano pi 2 no tenía idea cuál era. ¿Ya? Entonces, lo que uno se imagina acá es que yo tengo un punto variable, no sé cuál es un x y z, cualquiera, y le aplico la fórmula con el punto que yo sí tengo acá abajo y la normal que nace de este plano, que es la misma que la otra. Por eso que da la sensación que yo lo hice con un solo plano, pero la verdad es que en la misma fórmula, pensando que en el plano incógnito, que no lo tengo, sus puntos son x, y, z. Son esos puntos que están ahí. ¿Ya? Pero sí lo estoy haciendo con los dos planos. Lo que pasa es que los dos planos tienen la misma normal y el punto 2 del segundo plano es variable. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, perfecto. Gracias. De nada. Esa es la lógica de lo que está sucediendo en ese ejercicio. Claro, si a mí me hubieran regalado los dos planos y la pregunta es solo calcular distancia, claro, ahí ocupo como que esta parte de acá, ahí voy a estar ocupando los dos planos, voy a hacer una resta entre dos vectores. ¿Ya? Pero aquí nos faltaba uno. ¿Mm? Ya, otro ejemplo, otro ejemplo. Pasemos a este tema de los subespacios vectoriales. ¿Ya? Salimos un poco de rectas y planos, metámonos con espacios vectoriales en general, donde un ejercicio típico estándar es que demostrar que un conjunto dentro de un espacio vectorial sea subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces acá dice, sea S un conjunto, son matrices de 2 por 2 con coeficientes en R, donde hay unas condiciones. Dice que esas entradas de la matriz tienen que cumplir dos ecuaciones. 2a menos 3b más c igual 0, c menos 3a más 2b igual 0. Esas son las condiciones para vivir en el conjunto S. Ese es como el pasaporte. ¿Ok? Como yo soy ciudadano del conjunto S, si es que las entradas de mi matriz cumplen esas características. ¿Ya? Ya, yo voy a demostrar entonces que ese es un subespacio. ¿Cómo se hace? Son tres pasos. Entonces, demostración. Paso 1. Primero tengo que mostrar que el conjunto es no vacío, que por lo menos hay una matriz que viva en S. ¿Ya? Y puedo elegir, por ejemplo, la matriz A. O sea, la matriz, lo voy a poner A, pero es la matriz nula, la que tiene puros ceros. ¿Ya? Esa matriz cumple las ecuaciones que están acá. ¿Ya? Usted tendría que escribir 2 por 0, menos 3 por 0, más 0,
¿Es igual a 0? Sí. Y después 0 menos 3 por 0 más 2 por 0 es igual a 0 también. ¿Ya? La matriz nula es una matriz cuyas entradas cumplen el pasaporte. ¿Ya? Cumplen las ecuaciones que están ahí. ¿Ok? Así que parte 1, check. ¿Ya? A pertenece a S. Check. S es no vacío. Después, otro. Segunda parte. Ahora hay que comprobar que cada vez que yo elijo dos elementos en S, su suma también pertenece al mismo conjunto. ¿Ya? Entonces uno va a decir, sean A y B matrices en S, ¿ya? La pregunta es si su suma también. ¿Ya? Yo me pregunto si la suma está en S. ¿Ya? Entonces pongámosle como la condición tiene que ver con las entradas de la matriz, entonces yo voy a escribir el A y el B con sus entradas explícitamente. Ya, el A tiene que ser una matriz A1, B1, C1, D1, y como está en S, tiene que cumplirse que las dos condiciones, con 2A1 menos 3B1 más C1 igual 0, y C1 menos 3A1 más 2B1 también es igual a 0. ¿Ya? Esa matriz A que yo estoy asegurando que está en S debe cumplir las condiciones para sus entradas. Y la B por separado también. Pongámosle A2, B2, C2, D2. Esa matriz B para que esté en S, si yo estoy suponiendo que está en S, tiene que cumplir las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, voy a copiar las mismas igualdades y voy a cambiar los sub 1 por sub 2. ¿Ya? Entonces, ahora las entradas de esa matriz B tienen que cumplir esas ecuaciones. ¿Ya? Esa es la condición para vivir en el conjunto S. ¿Ya? Que efectivamente cumplan esa ecuación. Y ahora me pregunto por la suma. Ahora voy a hacer la suma entre las dos. ¿Cuánto da A más B? ¿Ya? Da una matriz, que es la suma de A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2 y D1 más D2. Es una matriz. Y ahora la pregunta es, ¿está en S? ¿Cumple con las mismas condiciones de S? Entonces revisemos. Aquí me tengo que preguntar, ¿cumple con las ecuaciones de S? Esa es mi pregunta. Ya para saber si pertenece, tengo que ver si cumple con las ecuaciones. ¿Ya? Esta es la primera entrada. Ahí al lado está la segunda, abajo está la tercera y esta es la cuarta entrada. A esas entradas yo les aplico las ecuaciones que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son las ecuaciones? Son las que están acá mismo, esas que están aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 2 por la primera entrada, A1 más A2, menos 3 por la segunda entrada, B1 más B2, más la tercera entrada, C1 más C2, y preguntarme si eso da 0. ¿Ya? Pero eso lo puedo reagrupar, lo puedo escribir como juntar todo lo que tiene su índice 1, o sea, 2A1 menos 3B1 más C1, puedo agruparlo así, y después sumarle 2A2 menos 3B2 más C2. ¿Ya? Es la misma expresión, pero desarmé los paréntesis y lo agrupé de esa forma. ¿Ya? ¿Y por qué los agrupo de esa forma? Porque esa expresión da 0, ¿ya? Porque ahí está arriba, como el A pertenecía al conjunto, esa ecuación da 0, o sea, esa expresión da 0, y esta que está al lado también da 0, porque lo puse acá, para que el B fuera una matriz que pertenece al conjunto S, entonces tiene que cumplir esa ecuación. Así que ahí está. Así que en total da 0.
¿Ya? La primera condición para las entradas de la matriz suma se cumple. ¿Ya? Ahora la segunda condición. Su tercera entrada, C1 más C2, menos 3 veces la primera entrada, A1 más A2, más 2 veces la segunda entrada, B1 más B2, eso tiene que darme 0. ¿Ya? Pero de nuevo, desarmo los paréntesis y agrupo convenientemente. Esto es lo mismo que escribir C1 menos 3A1 más 2B1. Ahí junté todos los que tienen 1. Y después C2 menos 3A2 más 2B2. Ahí junté los que tienen B2. ¿Ok? Los que tienen índice 2, perdón. Eso. ¿Ya? Y por un lado, esto tiene que darme 0, porque son las entradas de la A. ¿Ya? Ahí está escrito arriba que esa combinación tiene que darme 0. Y en el otro también, porque son los que hacen la segunda condición para el B. ¿Ya? Por ende, en total me da 0. Me da 0. ¿Ya? Así que las entradas de la matriz A más B cumplen las ecuaciones que son la característica del conjunto S. ¿Ya? Por lo tanto, A más B pertenece al conjunto S. ¿Ya? Ese es el segundo paso. Si tengo dos matrices por separado que están en el conjunto, su suma también tiene que estar. ¿Ya? Ahora nos falta la ponderación. Tenemos la suma, ahora nos falta la ponderación. Entonces, parte 3, paso 3, sea A en el conjunto S. La pregunta es si, si el ponderado está en S. ¿Ya? Si cualquier ponderado está en S. Ya, pero el A entonces, el A como está en S, es una matriz de la forma A, B, C, D, con la primera ecuación, ya se me olvidó cuál era la ecuación, 2 menos 3 más C, eso, con 2A menos 3B más C igual 0, y la otra ecuación es C menos 3A, ya, voy a revisarla, sí, 3A más 2B. 3A más 2B igual 0. Esas son las condiciones de la matriz A. ¿Ya? Para que pertenezca a S, tiene que cumplir eso. ¿Ya? Y ahora me pregunto por la matriz ponderada. La matriz ponderada es alfa por A, alfa por B, alfa por C y alfa por D. Eso es la matriz ponderada. Multiplico todas las entradas por alfa. ¿Ya? Y ahora me pregunto si las entradas cumplen las condiciones para pertenecer a S. ¿Sí? Me pregunto aquí, ¿las entradas cumplen las ecuaciones? ¿Ya? ¿Cumplen esas condiciones? Veamos. La primera ecuación es 2 por la primera entrada, por alfa A, menos 3 por la segunda entrada, alfa B, más C, que es la tercera entrada, en este caso sería alfa C, eso. Voy a ver si eso me da 0. ¿Ya? Pero es fácil porque tengo que factorizar el alfa y lo que me queda adentro es 2A menos 3B más C, y eso da 0. Eso que está ahí es 0, porque acá dice, como la matriz A está en C, esa combinación me tiene que dar 0. Así que en total me da alfa por 0, que es 0. ¿Ya? Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación también se tiene que cumplir. La C, que en este caso es alfa C, menos 3 veces la primera entrada, que es alfa A, más 2 veces la segunda entrada, que es alfa B, tiene que darme 0. Pero acá hago lo mismo, factorizo el alfa, me queda C menos 3A más 2B, y eso de antemano es la combinación que afirma que A pertenece a S. Así que yo sé que tiene que dar 0. Aquí dice, esa combinación
da 0. ¿Ya? Por ende, todo esto nos dio 0. ¿Ya? Por ende, nuestra matriz alfa A cumple las dos ecuaciones que son características de S, por lo tanto la matriz alfa A pertenece a S. ¿Ya? Y ya cumplí los 3 pasos. El conjunto S es no vacío. Si usted tiene dos elementos y los suma, cae adentro del S. Y si usted tiene un elemento y lo pondera, también cae dentro del S. Y ahí termina la demostración. No es que uno lo haga con una sola matriz. Que ahí me lo preguntan en el chat. Se supone que yo estoy eligiendo matrices genéricas. ¿Sí? La idea es que dice, cada vez que yo elijo dos matrices que están en S, entonces su suma tiene que caer adentro. Por eso es que yo elijo, o escribo en realidad, matrices genéricas. Esa A y esa B representan a cualquier matriz que yo puedo elegir. ¿Ya? Pero tiene que estar en S. Así que tiene que cumplir esas ecuaciones que están ahí. ¿Ya? No me sirve si yo lo hago con una matriz en específico, como con una matriz constante, con coeficientes constantes. No me sirve hacerlo así, porque la propiedad dice que funciona para cualquier suma que a usted se le ocurra y cualquier ponderación que a usted se le ocurra. ¿Ya? Para la parte 1, sí. Para la parte 1 yo elijo una matriz nomás, ¿ya? Porque tengo que mostrar que es no vacío. Me sirve con una. Pero ya para los otros dos pasos, debo hacerlo con matrices generales, ya que representan a cualquier matriz en el conjunto. ¿Está bien? ¿Se aclara la duda que me preguntaron por el chat? ¿Sí? Eso, ya, perfecto. Súper. ¿Ya? Típico ejemplo, ¿ya? Típico ejemplo. Siempre les he dicho desde que empecé con esto de los espacios vectoriales. Los ejemplos o son vectores, o son matrices, o son polinomios. Esos son los tres casos emblemáticos ejemplos emblemáticos que aparecen en esta parte de la materia. Aquí lo hice con matrices. Ya, vamos con otro. Y final. Y final, porque se me va a acabar el tiempo. Uy, se me acaba el tiempo ahora ya. Pero es cortito. No tanto, en realidad. A ver. Me voy a saltar la parte A. Para alcanzar a hacerlo completo, voy a hacer bien rápido la parte A. ¿Ok? Ya. ¿Qué dice? Tengo ahora un espacio vectorial formado por polinomios. W son todos los polinomios en R2 de X, que significaba R2, que el grado llegaba, tiene coeficientes reales, por eso R, y el grado del polinomio llega hasta 2. Eso es lo máximo. ¿Ok? Entonces son polinomios de grado 2 como máximo, donde si evalúo el polinomio en 2 me da 0, y si evalúo el polinomio en 1 me da 0 también. O sea, el 2 y el menos 1 son raíces del polinomio. ¿Ok? Ese es mi conjunto, ¿ya? Son todos los polinomios que tienen de raíz al 2 y al menos 1, ¿ya? Hasta grado 2, ¿ok? Y ahora voy a demostrar que son espacios, que es un subespacio vectorial, ¿ya? Lo interesante acá es darse cuenta que los polinomios que viven en W son polinomios de esta forma. Tienen al menos 1 y al 2 como raíz. O sea, yo lo puedo factorizar como x menos 2 y x más 1. Puedo factorizarlo. Ya, teorema del factor. Si un número es raíz, entonces tiene un factor asociado a esa raíz. ¿Ok? Pero ya con eso tengo grado 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único elemento extra que podría tener ese polinomio? Es que esté multiplicado por una constante. Todos los polinomios que viven en W son, pongámosle otra letra, pongámosle A, ya en vez de alfa. Son puros polinomios de esa forma. Son puras constantes por x menos 2 por x más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le pusiera, no sé, otro polinomio acá, no sé, voy a poner x menos 3. Voy a poner cualquier otro polinomio, que no sea una constante. ¿Ya? Se me pasa el grado. Si yo multiplico esos paréntesis, me queda de grado 3 el polinomio.
y yo se supone que tengo solamente hasta grado 2. ¿Ya? No me puedo pasar de largo. ¿Cuál es la única forma de que no me pase de largo en el grado? Es que esté multiplicado por una constante. ¿Ya? Así que así son todos los polinomios que viven en el W. ¿Ya? Ya, entonces voy a demostrar que es subespacio vectorial. Primero, en la parte A. Primero, tengo que mostrar que es no vacío. El W, ¿tendrá algún polinomio así? Sí. Puedo elegir el P de X como X menos 2, X más 1. Ese tipo está en W. ¿Sí? Es un polinomio de grado 2 que tiene como raíz al 2 y al menos 1. Listo. Ahí está. Es no vacío. Segunda parte. Si usted elige un polinomio P y un polinomio Q que pertenece a W, la pregunta es si el polinomio suma también pertenece a W. Esa es la pregunta. ¿Ya? Si es que el polinomio suma está. Pero sí, obviamente, porque ¿cómo se suman los polinomios? ¿Cómo encuentro el polinomio suma? Bueno, es sumar los polinomios, ¿no? Es sumar los polinomios. ¿Ya? Y como ya vimos, un polinomio que está en W, en el conjunto W, es un polinomio de la forma una constante por x menos 2, x más 1, y el otro polinomio Q es otra constante por el x menos 2 y el x más 1. Factorice por el x menos 2, x más 1, y me queda que a más b es factor de x menos 2 por x más 1. ¿Ya? O sea, si yo lo sumo, queda una constante por el x menos 2 y el x más 1. Ya, pues, entonces pertenece a W. ¿Ya? Es un polinomio que tiene raíz el 2 y el menos 1. ¿Ya? Y parte 3, ahora hago lo mismo con la ponderación. ¿Ya? Si P de X pertenece a W, yo me pregunto si la ponderación, el vector ponderación de X, pertenece a W. ¿Ya? Pero es súper simple, porque ¿qué significa el vector? Generalmente le voy a estar diciendo vector, porque todos son vectores, son espacios vectoriales, pero el polinomio. ¿Ya? El polinomio ponderación no es más que hacer alfa por P de X. ¿Ya? ¿Y cuánto da alfa por P de X? Bueno, es alfa por el A por X menos 2, X más 1. ¿Ya? Si el P de X está en W, entonces tiene que ser una constante por X, por esos dos factores. Si le pego por otra constante, a lo mismo. Me quedó finalmente adelante otra constante multiplicada por esos dos factores. ¿Ya? Así que pertenece a mi conjunto. ¿Ya? Porque ya dijimos que ese conjunto está caracterizado por tener los polinomios de esa forma. ¿Ya? Así que ahí demostré que es espacio vectorial. ¿Ya? Después, rápidamente, ¿qué hice? Borré. Ahí. Después, rápidamente, son puras preguntas, ahora lo que viene después son puras preguntas cortitas. Parte B, determina la dimensión del espacio. ¿Ya? La dimensión estaba dada por encontrar una base para el espacio. Si encuentro los elementos de esa base, entonces tengo que contarlos y tengo la dimensión. ¿Ya? Pero en este caso es muy sencillo. En la parte B, ¿ya? Mi W, los P que viven en W, son de la forma una constante por esos dos polinomios. O ese polinomio, en realidad es un polinomio. Eso que está ahí, esto que está acá es un polinomio. Es el polinomio x cuadrado menos x menos 2. Es un polinomio. ¿Ya? Es un polinomio que vive en W. ¿Ya? Eso quiere decir que cualquier polinomio que yo tenga, que viva en W, se construye como una constante por ese polinomio, por un solo polinomio. O sea, el espacio W está generado por un solo polinomio, por uno solo.
Cualquier polinomio que viva en W es una constante por ese polinomio. O sea, si yo elijo, entonces sea B una base que está formada por un solo elemento, ya con eso, obviamente, genera todo W, y además es base, es linealmente independiente, ¿ya? Porque es un solo elemento, ¿ya? Si yo tengo un solo elemento, automáticamente es un conjunto LI, no tengo con quién combinarlo, ¿sí? LI significaba combinar los elementos de la base, igualarlo a cero y ver que todas esas constantes me daban cero. Ya, pero en este caso es un solo elemento. Por supuesto que tiene que ser LI, ¿ya? No puede ser dependiente lineal con otro porque no hay otro, ¿ya? Así que eso, ahí está mi base. Y si mi base tiene un solo elemento, entonces la dimensión sobre R de mi espacio vectorial es 1, porque tiene un solo elemento, ¿ya? Va a quedar pendiente la última parte, yo se las la voy a completar en la siguiente clase. La siguiente dice, hay que determinar una base de todo el conjunto de polinomios que contenga la base de W. Este proceso se conoce como completar una base, ¿ya? Yo les voy a contar el final, les voy a spoilear, y en la próxima clase vamos a ver por qué, ¿ya? El conjunto R2 de X tiene dimensión 3. Revisen la parte donde dice bases canónicas. La dimensión de este conjunto es 3. Es porque está generado por la base canónica 1, X y X cuadrado. Esos tipos son base de ese conjunto de polinomios, los que llegan hasta grado 2. ¿Ya? Yo por eso sé que la dimensión es 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que agregarle al vector, dale con vector, al polinomio que encontré, que es base, de mi W, tengo que agregarle 2 polinomios más, cosa de que esto se convierta en una base de mi espacio vectorial. Ahora una base no canónica, porque ya tengo otro polinomio acá. No es ninguno de los canónicos que están aquí. ¿Ya? Entonces, toda la gracia está en sumarle, o sea, agregarle, perdón, mala palabra, agregarle 2 polinomios a ese polinomio para que en total me dé una base completa de todos los polinomios hasta grado 2. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer en la otra clase es agregarle un 1 y un X. Y con eso es suficiente. Y voy a demostrar por qué. ¿Ok? Eso, ahí lo completo en la próxima clase. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso por hoy día. ¿Ya? Eh, Péguenle una revisada a las guías, ya importante. Si sienten que hasta en este momento las cosas como que no las están entendiendo, revísenlo. ¿Ya? Mándenme mail si tienen dudas. Yo mañana voy a subir esta clase, que me lo están preguntando ahora. Mañana, después de la clase nuestra. ¿Ya? No alcanzo a hacerlo hoy día porque tengo más clases. ¿Ok? Pero ya mañana todo va a estar actualizado. ¿Ok? Listo, chicos. Que estén muy bien. Nos estamos viendo mañana tempranito. ¿Ya? Nos vemos. No,